Vamos a dialogar con Edmund Husserl, un ilustre filósofo alemán que a principios del siglo XX enfrenta lo que se dio en denominar crisis de la razón. Para enfrentar esta problemática, Husserl va a crear una importante e influyente línea de pensamiento que denominó fenomenología, término que aparece a partir del vocablo griego fenómeno, que significa lo que aparece, lo que acontece, lo que se manifiesta. Esta formulación de este proyecto implicaba crear lo que él llamó la filosofía como ciencia estricta, como tentativa de salida a esa crisis de la ciencia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ciencia estricta en calidad de una ciencia bien estructurada, bien sostenida, fundamentada adecuadamente, que sirviera de pauta, sirviera de regla para el trabajo de los científicos. El proyecto lo desarrolló no de manera definitiva, de manera acabada. Precisamente lo que cualifica sus obras el carácter de esbozo provisional, de aproximación sucesiva en determinados aspectos. Nunca Husserl escribió una obra con un sentido sistemático, con un carácter sistemático. Comenzó por sus célebres investigaciones lógicas y más adelante se introduce ya en el campo de la fenomenología cuando escribe ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Más adelante aparecerá lógica formal y lógica trascendental. Una tercera gran obra, Meditaciones cartesianas, establecerá la relación de distinción y de proximidad entre la concepción de Descartes y la concepción que él va a fundar nuevamente. Y por último, escribirá en 1936 La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. En esta obra, justamente Husserl estará saliendo del ámbito netamente, estrictamente fenomenológico de la crisis para ahondar en lo que él denominó el sentido, el carácter antropológico de cada una de estas problemáticas. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que surgió la fenomenología? ¿Qué caracterizó a esta crisis de la razón? Ante todo, hay que constatar el dominio del positivismo científico y filosófico en Europa en toda la segunda mitad del siglo XIX. Hay una propensión positivista generalizada a reducir la realidad a pura factualidad, a puros hechos descriptibles empíricamente. Solo eso que es verificable empíricamente es considerado como válido. Sin embargo, precisamente en este periodo, tienen lugar una serie de descubrimientos científicos que cuestionan la construcción científica del mundo. Y es en ese marco que se produce la crisis de la razón a la que hemos referido. Construcción científica del mundo o cuadro científico del mundo. La ciencia en cada periodo, en cada época histórica, teje una especie de panorama, de visión de cómo entender y ver, comprender el mundo. Hay toda una serie de leyes, una serie de nociones, una serie de tesis que sustentan la manera con que vemos el mundo. Esa construcción que databa de tiempos atrás entra en crisis en ese momento como consecuencia de varios descubrimientos científicos que son tremendamente impactantes y prácticamente ponen en duda todo lo que se había considerado hasta este momento. Si el positivismo se basaba en una fundamentación enteramente empírica, y esa era la concepción que se privilegiaba en ese momento, los nuevos descubrimientos han sido formulados fundamentalmente por una vía teórica. Por ejemplo, Werner Heisenberg, físico alemán, premio Nobel, formula en este principio de siglo lo que se denominan los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Heisenberg fue el creador del célebre y todavía hoy bien trabajado principio de la incertidumbre, que consiste en que se afirma que era imposible medir simultáneamente de manera precisa, exacta, la posición y el momento lineal de una partícula. Los macrocuerpos pueden ser ubicados en tiempo y espacio con relativa facilidad y precisión. Sin embargo, los cuerpos micro, las partículas elementales, según este principio, si son ubicadas en el tiempo, no pueden ser precisadas en el espacio y a la inversa.
principio de la incertidumbre. También por este periodo, Hertz, físico alemán, extiende la teoría electromecánica de la luz que había sido formulada por Maxwell en 1884 a toda una serie de campos interesantes. Las célebres ecuaciones de Maxwell muestran claramente que electricidad, magnetismo, luz no son tres aspectos diferentes, sino son tres manifestaciones o modalidades de un mismo fenómeno, al que denomina campo electromagnético. Los campos de la física que habían estado separados, el estudio de la electricidad, el estudio del magnetismo, van a coincidir con esta idea del electromagnetismo. En tercer lugar, son creadas las llamadas posteriormente geometrías no euclidianas por tres figuras que van a ser significativas y que van a trabajar desde diferentes posturas y de diferentes posiciones. Nikolai Lobachevsky, Bolyai y Riemann. Estas tres formulaciones se basan en el cuestionamiento del viejo y establecido postulado de Euclides. Por un punto exterior a una recta se puede trazar solo una única línea paralela. Esa es la base de la geometría euclidiana que había sido formulada desde un principio y sobre la base del trabajo en un mismo plano. ¿Qué pasa con las construcciones que hacen Lobachevsky y Bolyai? Que bueno, afirman que pueden pasar por ese punto exterior infinitas paralelas a una recta, mientras que Riemann considerará que ninguna. Estas formulaciones obedecen a estudios a partir de una comprensión del plano que estemos analizando, que es completamente distinto. No es igual, por ejemplo, la figura de un triángulo en el marco de una curvatura positiva, porque la célebre formulación cartesiana de que los ángulos interiores a un triángulo A, B más C es igual a 180 grados, quedaba cuestionada. En una curvatura positiva son mayores que 180 y en una negativa son menores que 180. Sobre la base de estas consideraciones se formularon nuevos criterios que dejaban atrás, o por lo menos ponían aparte, la geometría euclidiana tradicional, que solo opera en un plano que no está curvado. Esto serviría posteriormente para otras formulaciones en otros campos de la ciencia. Por ejemplo, le sirvió en su momento al gran sabio alemán Albert Einstein, cuando formula la teoría de la relatividad. Primero la especial en 1905 y luego la general en 1912. La base de esta teoría de la relatividad cuestionaba la concepción que desde siglos teníamos desde la época de Isaac Newton. No hay sistema de referencia absoluto. Volumen, masa, aceleración, tres constantes fundamentales en el orden físico que eran consideradas desde Newton como constantes absolutas. Einstein las proclama como relativas. Depende del sistema de referencia en el que se tome en consideración. Hay una relación de incongruencia entre los principios formulados por la mecánica cuántica y los principios einsteinianos de la relatividad. Y de ahí deriva el debate entre el representante de Heisenberg, Niels Bohr, y Einstein con respecto a estos puntos de vista. Es muy ilustrativo que en sus debates Einstein insistía en que las leyes que rigen el universo son exactas, son estáticamente establecidas, definitivamente establecidas. Se cumplen como las leyes de igual a. Sin embargo, para Bohr, como lo era para Heisenberg, funcionaba la incertidumbre de la estadística, de la consideración probabilística. Y por lo tanto eran un tipo de leyes completamente distintas. Hay una anécdota famosa, célebre, pero que es completamente real, que Einstein siempre estuvo tratando hasta el último momento de su vida las leyes de Dios, las leyes con las cuales de manera dinámica, rígida, habían sido planteadas las estructuras del universo. Mientras que Bohr afirmaba con cierta dosis de ironía que Dios había lanzado los dados y ese había sido el universo que le había salido. O sea, podía haber sido de otro modo, podía ser de otra forma. Este debate continúa hasta nuestros días porque aún hoy, buscando lo que se ha venido denominando la teoría del todo, se intenta vincular o armonizar los principios de la mecánica cuántica con los principios de la relatividad.
¿Qué pasó con estos descubrimientos que fueron significativos en esta segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX? Que colapsa la ingenua confianza positivista que había estado dominando durante mucho tiempo. Y habrían planteamientos significativos. Por ejemplo, ¿tendrán validez universal las leyes científicas? ¿Será que hay leyes que funcionan en determinadas regiones, en determinados aspectos del universo y en otras no? ¿Será que son simples convenciones engendradas por nosotros, inventadas por nosotros para entender el mundo, pero el mundo no necesariamente se comporta de acuerdo a esas leyes? Hay quien consideró que estas leyes son reflejos de nuestras formas de pensar, nada menos que son proyecciones de nuestra psiquis sobre la naturaleza y que por lo tanto carecen de un valor objetivo. Estas fueron las condiciones en las cuales Husserl se enfrenta a la situación y trata de buscarle una salida. Para él no había duda de que la crisis de la concepción de la ciencia sustentada en el positivismo es el factor fundamental que determina esa crisis que existe. Una crisis en los fundamentos que debía de solucionar la filosofía, pero con el dominio del positivismo no había manera, no había forma de poder encontrar un sustento, un fundamento adecuado para proyectar una nueva idea, una nueva concepción frente a este dramático cambio del cuadro o construcción científica del mundo. ¿Cuál es el problema de Husserl? Bueno, pues buscar una fundamentación filosófica sustentable, significativa con respecto a la ciencia. Una filosofía como ciencia estricta. Convertir la filosofía en ciencia, en un saber racional y riguroso que tenga una validez universal y necesaria. La fenomenología es o debe ser para Husserl una ciencia a partir de la cual de su terreno broten todas las demás disciplinas filosóficas y sirva de fundamento a todas las demás ciencias. Este es precisamente un programa bastante arriesgado, bastante profundo, significativo, que busca encontrar una salida a esa circunstancia tan dramática que se crea. Según Husserl, la crisis de la razón está vinculada con una naturalización de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entendemos la conciencia como un fenómeno completamente natural, en el cual estamos reflejando, reproduciendo el mundo exterior. Y es así, o sea, partimos de los datos empíricos que nos llegan a través de la sensación y punto, creamos una imagen del mundo. Pero el proyecto fundacional de la fenomenología se va a plantear un problema que hasta entonces no había aparecido en el panorama filosófico de esta forma como él lo plantea. La pregunta por la constitución del sentido. Como seres humanos somos nosotros los que le otorgamos sentidos a las cosas, lo que le damos una significación a cada uno de los fenómenos y procesos y objetos que nos rodean. Entonces, estas condiciones que hacen posible la creación de una significatividad de cualquier entidad, de cualquier circunstancia, es justamente algo completamente diferente a lo que se venía pensando de manera ingenua. Para Husserl, el objeto que decimos, el objeto real, el objeto de la realidad, no es algo dado, sino que es justamente un objeto intencional. El darse de dicho objeto no adopta ya la forma de una factibilidad empírica, no se trata de un dato empírico, sino más bien es un emerger, es un autopresentarse de su modo de ser. Comprendemos un mundo al que le hemos dado previamente un sentido determinado. La vivencia posee, según él, una estructura completamente distinta. El concepto de vivencia nos reporta la praxis real, pero en términos completamente diferentes porque estamos partiendo del criterio de la intencionalidad de la conciencia. Por eso el cogito es un acto de conciencia y el cogitatum, aquello que estamos conociendo, a lo que está dirigida nuestra conciencia, que es siempre conciencia de algo, es un constructo, es algo a lo que hemos otorgado un sentido determinado y no constituye un simple objeto más de la realidad. La intencionalidad implica un movimiento de estar dirigida hacia algo, de aprehender algo, y ese es el sentido nuevo que le da a la conciencia. Estamos hablando de la conciencia, sin embargo, de otro tipo de conciencia.
¿Cuál es el aporte fundamental de Husserl con esta fenomenología a la filosofía contemporánea? El descubrimiento de lo que se ha denominado un nuevo continente, el ámbito de las esencias. ¿Será que Husserl por vez primera habla de esencia? Él decía que esencia es lo que, lo que se encuentra en el ser autárquico de un individuo, que constituye lo que él es. O sea, aquello que le da sentido a esa cosa, a ese objeto, a ese fenómeno. Las cosas son en virtud de ese ser propio que la hacen ser de ese modo y no de otro. Y eso es lo esencial. Lo esencial no es posible conocerlo por la vía de los hechos sensibles, la intuición sensible, a través directamente de la vivencia, sino que es indispensable una acción intelectual, la intuición esencial, le llamaba él. Estas ideas cambian también radicalmente nuestro modo de percibir cómo podemos conocer lo esencial, que para él era fundamental. Recordar que el positivismo quedaba en el plano de lo puramente empírico y había rechazado lo esencial en calidad de un artilugio, una especie de fantasma, una elucubración carente de sentido por parte de la filosofía y de las ciencias anteriores. Husserl rechaza esto y considera que las esencias existen. ¿Dónde? En o ante la conciencia. Y a partir de Descartes, la filosofía occidental había dado un giro radical y se había convertido ya en una filosofía de la conciencia. Ese es el cambio de la modernidad, el cambio cartesiano, el cambio que centra la atención en el sentido de la conciencia, la proyección de la conciencia. Y entonces el cogito, el yo pienso, en Descartes se convierte en el punto de partida absoluto del filosofar. Y desde él se intenta aprender el mundo real. El cogito, yo pienso. La fenomenología husserliana también es una filosofía de la conciencia. Continúa esta tradición, pero el concepto de conciencia se ha modificado profundamente. Para Husserl, la conciencia es siempre una conciencia, como decíamos, intencionalidad. Y esa intencionalidad no es una propiedad de los actos psíquicos, es la estructura misma de la conciencia. Esta palabrita, intencionalidad, significa para Husserl la particularidad fundamental y general de la conciencia, que es ser conciencia de algo, de alguna cosa, de llevar en sí misma, en su calidad de cogito, su propio cogitatum, su propio objeto del conocimiento. O sea, no somos un sujeto al estilo cartesiano y un objeto exterior a nosotros y a la conciencia, sino por el contrario, esta conciencia intencional del hombre crea, construye ese cogitatum, ese objeto que hemos considerado como un objeto de la realidad ajeno a la conciencia, fuera de la conciencia. Por lo tanto, las dos polarizaciones, los dos polos de esta relación cartesiana, cogito y cogitatum, aparecen ahora relacionados entre sí como aspectos, momentos de la propia conciencia. La conciencia no es una cosa, no es un ámbito vacío, es una relación hacia un objeto, hacia un objeto. La conciencia posee una estructura bipolar, es la correlación entre el acto de conocer, la cogitatio, y el objeto del conocimiento, el cogitatum. La producción de sentido, por tanto, implica transformar el cogito cartesiano. Pienso, sino es un ego cogito cogitatum. Pienso lo que he pensado, pienso lo que le he dado sentido, pienso lo que he construido, pienso ese constructo que he hecho a partir del objeto de la realidad. Y entonces aquí se derivan algunas conclusiones interesantes. No hay cogitatio, es decir, no hay proceso del conocimiento sin el cogitatum. No existe exterior. El cogitatum solo existe para la conciencia. Y en la medida de que es un objeto de esa cognición, no independiente de ella. Es una construcción de la conciencia. Segunda, el cogitatum no es un objeto exterior a la conciencia. No es una cosa real que está allí. Aquel árbol del bosque, aquel lago en la planicie, no es esta mesa en este salón, sino constituye ese sentido que le concedemos al objeto. Y por lo tanto está construido por la propia conciencia. Para un análisis intencional de la conciencia, no importa siquiera de que el cogitatum, o sea, ese constructo, se corresponda o no con algo del mundo. Pensemos la idea de un fantasma, la idea de un dragón, la idea de una sirena,
que son construcciones del hombre que no necesariamente tienen un equivalente en la realidad. Somos nosotros dándole sentido a cada uno de los objetos, creando esa especie de esquema previo con lo cual nos aproximamos intencionalmente a las cosas. La tercera importante conclusión es que la intencionalidad tiene un sentido dinámico. Los actos intencionales de la conciencia van desde la simple mención vacía de un objeto, le denominamos, hasta la intuición, poner en persona, poner frente a nosotros ese objeto y darle sentido. Es interesante porque a partir de la construcción fenomenológica de Husserl comenzamos a parar miente en este importante acontecimiento que no había sido tomado muy en cuenta por la filosofía precedente. Somos como seres humanos los que damos sentidos a las cosas. No se trata todavía de conocerlas, se trata simplemente de darle una significación, un valor, otorgarle un valor dentro de nuestras vidas, en nuestro mundo, porque estamos construyendo nuestro mundo. La intuición es una especie de cumplimiento, de un acto de llenar ese movimiento intencional y a través de ella le estamos otorgando un sentido a cada una de las cosas que nos rodean. La cuarta conclusión es que la conciencia no es un lugar, no es una cosa, o una sustancia, como había dicho Descartes, que en su célebre polémica con Spinoza habíamos visto que no constituye una sustancia independiente, sino parte de la naturaleza, propiedad de la naturaleza. Se trata de una corriente de vivencias en la que hay dos polos. Estos polos son el acto intencional, es decir, la cogitatio, el acto de conocer, intencionalmente conocemos, y el objeto intencional, la cogitatum, el objeto que hemos construido, que hemos establecido como una especie de constructo gracias al cual podemos conocer cada una de las cosas. Husserl considerará por conciencia solamente a la conciencia que según él es reducida, entre comillas, depurada a través de una reducción fenomenológica. Y este va a ser uno de los pilares principales de la concepción fenomenológica. Para depurar al fenómeno y llegar a la esencia es necesario realizar lo que él denominara reducción fenomenológica, para lo cual utilizó la palabra epogé. Epogé como reducción, como colocar entre paréntesis, como suspender, como poner fuera de juego, como desconectar. Ciertos aspectos del fenómeno, ciertas cuestiones de nuestra mirada al fenómeno, tenemos que separarlo, aislarlo, para poder llegar a un conocimiento total del objeto y definir nuestra perspectiva y lograr precisar las cualidades de ese objeto como tal. Reducción o epogé, que tiene, repito, el sentido de colocar entre paréntesis, suspender, poner fuera de juego, desconectar ciertos aspectos que nos molestan para llegar a lo principal, que es llegar a la esencia de las cosas. Se coloca entre paréntesis la actitud natural, es decir, no tenemos por qué aceptar las creencias previas que existan como evidencia de todo ese objeto, de ese fenómeno. Poner al mundo entre paréntesis. Todo lo que el yo o el ego individual aporta como sujeto cognoscente debe de ser tomado, separado, aislado, eliminado de nuestra concepción del suceso. Debemos igualmente ignorar todos los conocimientos o condicionamientos sociales, culturales, históricos, psicológicos, biológicos, que se hayan un poco adherido a la forma percibida y que impiden un acto de captación puro y auténtico del objeto como tal. La verdad, a partir de aquí, la comprendemos como algo que se produce, que no es una mera verificación de los hechos físicos. Este es un cambio trascendental en toda la trayectoria del pensamiento filosófico. La vieja idea de que la verdad es un producto de nuestro conocimiento y debemos de confrontar con la realidad para poder determinar si algo es verdadero o no verdadero, empieza a resquebrajarse. Empezamos a comprender que la verdad es producida, es construida y que las cosas y los objetos físicos, los hechos físicos, tienen previamente a todo conocimiento una significación, un significado, un sentido determinado. Hay un orden racional
previamente ha sido introducido en la realidad por la conciencia constituyente. Cuando llegamos al mundo, cada uno de los objetos que nos rodean ya tiene una apreciación. Ya la humanidad le ha otorgado un significado, le ha otorgado un sentido. Y este es el punto de partida que tenemos. Y a esa conciencia que nos antecede, él lo denomina conciencia constituyente trascendental. Efectuar la reducción fenoménica o fenomenológica va a permitir que quede la conciencia pura. ¿Qué debe quedar? Debe quedar las vivencias puras, o sea, los actos de nuestra praxis desprovistos de todos estos condicionamientos externos y los contenidos de esta. Si para Descartes la conciencia, que él identificaba con el alma, sigue siendo una cosa pensante y existente, situada entre las cosas del mundo, cogito, ergo, sum, pienso, luego existo, para Husserl esta fórmula se traduce de una manera muy peculiar en cogito cogitatum, es decir, pienso lo que he pensado, pienso lo que he construido a través del propio pensamiento. Por lo tanto, hay una concepción del objeto que carece entonces de esa realidad empírica que hemos analizado para entender que hay otra construcción previa a la que hemos otorgado, gracias a la humanidad, un sentido determinado. Vivencia, otorgamiento de sentido, comprensión del significado del mundo, conciencia trascendental constituyente, cogito cogitatum, son fórmulas a través de las cuales se ha dado un vuelco tremendo con el nacimiento de la fenomenología husserliana. Por tanto, se rechazaba la idea de que el mundo podía ser tomado en consideración solo a partir de su panorama empírico, de su registro sensorial puro, como había afirmado tradicionalmente el positivismo. Los nuevos descubrimientos ponían de manifiesto que conocemos las cosas a partir de ese sentido que le hemos dado, de esa construcción que hacemos. La geometría no euclidiana, por ejemplo, como uno de los procesos que había tenido lugar a principios del siglo XX, no resultan de una verificación empírica de la realidad, resultan de un trabajo netamente matemático, de un trabajo de la conciencia, que cuestiona el fundamento de la geometría tradicional y formula otras leyes, otras tesis, en lo que se fundan cada una de las otras geometrías no euclidianas. Igualmente la mecánica clásica o la relatividad tuvieron inicialmente ese mismo proceso. Por eso no eran posibles comprenderlas a la luz de un enfoque positivista, porque no parten de verificaciones sensoriales, parten de un trabajo de la conciencia. ¿Respecto a qué? Respecto al cogitatum, es decir, respecto a esos constructos, esas cargas de sentido que le hemos dado a los objetos de la realidad y que están en nuestra conciencia. No está el sujeto aquí y el objeto fuera. El objeto está en el propio sujeto como una construcción de él. Y esto significaba una especie de salida, de propuesta diferente a la filosofía positivista que dominaba el mundo en aquel entonces y que pretendía ser justamente la salida a la crisis de la razón. Visto desde el ángulo o desde la óptica fenomenológica, podían comprenderse mejor los descubrimientos que habían tenido lugar a principios del siglo XX. Pero además se pretendía darle un fundamento a la ciencia mucho más sólido que el que le podría dar la tradición positivista. ¿Lo logró? No podemos arriesgarnos. Más adelante, evoluciones posteriores, el trabajo de los discípulos y seguidores de la fenomenología de Husserl harán toda una serie de consideraciones diferentes, precisarán algunas cuestiones, modificarán algunas cuestiones, rechazarán algunas de las ideas husserlianas, pero Husserl había dejado planteado una vía para solucionar estos problemas. Esa vía se denomina la fenomenología. En la última etapa de su obra, Husserl considerará que la crisis de la ciencia no es tan solo un problema de crisis en el orden epistemológico, sino que es necesario tomar en cuenta factores históricos que están determinando ese modo de ver el mundo. E introduce su célebre concepto de mundo de vida.
concebir este mundo del espíritu como una formulación histórica, incorporar la realidad histórica como elemento fundamental en el análisis fenomenológico. Este paso y este nuevo concepto implica considerar algunas cuestiones que no habían sido abordadas debidamente. Por ejemplo, la intersubjetividad hace posible un horizonte para la subjetividad pura. La historia se está erigiendo como el horizonte para hacer inteligible el mundo que nos rodea, a partir de la toma de conciencia de sí, de la propia subjetividad. La historia comienza a convertirse a partir de Husserl en el horizonte a partir del pasado que nos afecta y permite ver mucho mejor qué significa realizar nuestro presente y qué significa realizar nuestro futuro. El mundo es resultado de un despliegue histórico, pero un despliegue histórico de la subjetividad, no la del individuo aislado, sino la integral, la socialmente legitimada. Esa subjetividad tal le denominó subjetividad trascendental. Y ese es el trasfondo último de todo conocimiento objetivo. El análisis husserliano de la crisis de la concepción de la ciencia llega a un punto neurálgico. El supuesto objetivismo de la ciencia olvida las propias raíces de la ciencia, de su propio sentido. Se ha olvidado, según él, lo que ha denominado el mundo de la vida. El mundo de la vida que se convertirá a partir de él en un tema recurrente en la filosofía occidental y también de algunas ciencias humanas como la sociología, la psicología, etc. El mundo de la vida implica ese mundo espacio-temporal de las cosas tal y como las experimentamos en nuestra vida pre- y extracientífica. Ojo, mundo de la vida que no toma simplemente en cuenta la labor científica de conocer las cosas, sino cómo las conocemos antes de esa vida científica, cuando le otorgamos un sentido y un significado a cada una de las cosas. Y también fuera del ámbito de la ciencia, en otras manifestaciones del quehacer científico. Ese mundo de la vida que nos da toda una serie de formulaciones para poder valorar, interpretar, sentir el mundo que nos rodea. Y justamente no serán formulaciones simplemente empíricas, sino estarán marcadas por ese mundo de la vida en el que nos movemos. Interesante porque, al igual que pasó con Wittgenstein y su incorporación de la idea de la forma de vida, recordar que el juego del lenguaje, la práctica lingüística, es una forma de vida, es algo más que un simple conjunto de vocablos o términos que empleamos, sino que está denotando cómo vivimos, dónde vivimos, de qué manera vivimos. Aquí el concepto de forma de vida o de mundo de vida pues será tremendamente significativo. Y repito, no es casual el éxito que tiene este concepto. Va a volver a tener un eco en ese célebre ser en el mundo que ya veremos en Heidegger, discípulo inmediato de Husserl, con el que tendrá una primaria aproximación y después una importante ruptura en el orden intelectual y también sentimental. Y tendrá su eco, como acabamos de decir, en la concepción de Wittgenstein de que el lenguaje, el juego del lenguaje constituye una forma de vida. O sea que este concepto, esta noción de mundo de vida, apelar a que la ciencia aterrice, tenga como base el mundo de la vida cotidiana, el mundo de las necesidades del hombre, traza un camino interesante para poder comprender que el conocimiento científico, por muy alejado que parezca ser de las realidades cotidianas, descansa en esa realidad cotidiana, se nutre de esa realidad cotidiana y responde, le da un servicio a esa realidad cotidiana. No hay un divorcio, que también había sido totalmente anulado por las concepciones precedentes, especialmente por el positivismo. Husserl no llegó a dar una solución total al problema. Como decía, muchos de sus seguidores y discípulos advirtieron imperfecciones, no les complacieron algunas de las propuestas que hizo Husserl, pero abrió con esta idea de la fenomenología un camino para poder comprender el mundo mucho mejor y dar solución a la crisis de la física, entendida no solo como crisis de la razón, sino también como una crisis existencial antropológica. Es interesante porque a veces no nos percatamos
que hay nociones que repetimos hoy, siglo XXI, y que tienen su origen aquí. Por ejemplo, hablamos comúnmente de las vivencias que tuve en tal o más cual lugar. Es un concepto de Husserl, vivencia. Cómo podemos aprender el mundo a partir del sentido que le damos a las cosas, o que le han dado antes que nosotros los que nos precedieron. Que nos enfrentamos a un mundo que está cargado de sentidos, que está cargado de significado. Por cierto, no es casual que en este mismo tiempo esté formulándose los principios de la ciencia de los signos, de la teoría de los signos, de la semiología primero, de la semiótica después. Porque comenzamos a comprender que somos nosotros como seres humanos lo que le hemos concedido un sentido, un significado. Hemos convertido en signo cada una de las cosas que nos rodean. Y sabemos de esa manera, gracias al trabajo precedente de la humanidad, para qué sirve, para qué podemos utilizar, con qué finalidad o con qué valor tienen determinadas cosas. Vivencia, sentido, mundo cargado de sentido, un cogitatum que hemos construido nosotros y no un objeto exterior. La vieja polaridad entre sujeto-objeto queda cuestionada a partir de Husserl. Y desde entonces hasta acá prácticamente todas las tendencias de pensamiento han asumido esa tesis como fundamental. Entendemos que el objeto del conocimiento es un objeto construido. Y hablamos hoy de la construcción de la verdad, de la construcción de la realidad. La realidad está ahí, pero cada uno de nosotros, a partir de los valores que concedemos a las cosas, construimos la realidad. La verdad ya no es simplemente la coincidencia con el objeto. La verdad es un proceso histórico en el que poco a poco vamos modificando y cambiando nuestra manera de mirar el mundo, de aprenderlo, de otorgarle un sentido, un significado, un valor a las cosas. Y todas las ideas que posteriormente aparecerán en el campo del pensamiento filosófico, comenzando por las tesis de Heidegger y terminando por las concepciones de Michel Foucault, de Gilles Deleuze, de Jacques Derrida, de Jean Baudrillard, estarán marcadas por esos principios que sentara Husserl a principios del siglo XX.